Listo, doctor. Entonces, queremos hacer unas preguntas porque creo que todos nos iniciamos en el mundo de las orquídeas con algo. Creo que es con una sola orquídea. ¿Cuál fue la primera orquídea que usted tuvo y de la cual creo que se enamoró de este mundo? Bueno, yo le cuento, mi padre tenía con un tío mío una finca en Sasaima. Yo estaba muy niño allá y la finca se llamaba La Orquídea. De manera que allá tenían más que todo candellas. Había una judleya que probablemente la orquídea que yo más he disfrutado de las orquídeas, de las judleyas que hay en Colombia actualmente. Yo he descubierto prácticamente 6, de manera que es un buen número de las 10 o 12 que hay. Prácticamente la mitad las he descubierto yo. Y en realidad es bien interesante porque con esa orquídea jugaba yo cuando era niño. En aquella época la llamaban orquídea meleagris, pero era mucho más grande, era una orquídea muy grande. Esa orquídea pasó de finca en finca hasta que llegó a la casa de Bogotá. Se llamaba, con el padre Ortiz le llamábamos la Jorleya Burti gigante, y era muy bella, es una orquídea verdaderamente espectacular. Y con esta orquídea yo jugaba con ella cuando era niño. Después apareció, tuvimos la maravilla de tenerla, se llamaba Leia Urti Clon Cristina, fue primera en la exposición aquí en Manizales, fue primera la mejor especie colombiana, la mejor planta de la exposición y la mejor todo. Ganó todos los premios menos las miniaturas. En Bogotá también barrió una vez con todo. Era una orquídea muy, muy especial. Esa orquídea yo la repartí entre varias personas para que teniera cada una un clon de estas, para que no se me fuera, que el día que se muriera la mata principal no desapareciera. Sí, eso es lo que uno hace con los amigos. Uno Sí, regularmente sí. va por Eso es, si eso algo. es, eso Por es si le importante. sucede algo a la Eso es planta original. importantísimo. Si uno tiene una planta original que es única, debe repartirla para que esté en varios sitios distintos, porque si se pierde, se fue. Lo interesante con esta planta que es que en el mismo mes se murieron las 4 que había por fuera, se murieron todas. Esta planta la he encontrado mi padre al oeste de Mocoa y tenía 76 años con nosotros. Entonces era una maravilla, estaba desde que yo nací prácticamente Es decir, la planta. qué pena lo interrumpo, pero es decir, ¿una orquídea puede vivir más que un ser humano? Pues Digamos un esta, clon. pues esta llevaba, yo pienso que sí, esta llevaba 76 años y desapareció. Y resulta que se quedó así. Cuando estábamos haciendo el segundo tomo, perdón, el tercer tomo, me mandaron de la editora un PDF con todo el libro, como iba, y yo estaba en Medellín en un congreso, y cuando decía aquí las 2 fotos que decía, teníamos una orquídea que era el clon Cristina, que lo llamábamos, y la orquídea Urti común y corriente era el doble grande, y debajo decía orquídea grandiflora sin registro gráfico. Y dije yo, bruto, la grandiflora es esta. Entonces llamé a Rubén, estudiamos cómo era la grandiflora, descubierta en 1838, y lo único que decía era que era igualita a la meleagris, pero mucho más grande. Entonces, este era Urti, pero resulta que en el año de 1866 o 68 sacaron la Urti, la separaron de la meleagris, de manera que seguía siendo lo mismo. Entonces dijimos, no, esta es la grandiflora, y en el libro tercero figura como grandiflora y está en la pasta del libro, la foto, La foto de la portada. la foto de la portada. Entonces se quedó así. Cuando el año pasado apareció, un día entré yo al jardín y dije, miércoles, esta es la grandiflora, esta es la Cristina. Entonces nos pusimos a estudiarla, hice una lámina, la desbaratamos completamente y sacamos una lámina y resulta que era totalmente distinta. Entonces con Rubén se estudió muy bien la grandiflora, y resulta que la grandiflora no tenía ni siquiera descripción quirúrgica. Lo único que decía era que era más grande que la meleagris en aquella época. Y no tenía ninguna descripción quirúrgica, ni había ningún reporte, ni había material de herbario, ni había nada. Cuando eso ocurre, se considera que la orquídea está mal publicada y no es válido el nombre. Entonces se habló con toda la gente especial, los especialistas, en la orquídea no era válido el nombre, y entonces, como se llamaba clon Cristina, se le llamó nuevamente Judleya Cristina.
y es actualmente Furuleya Cristina. En este momento la tengo con una semilla así de grande, a ver si podemos sacar más flores en el laboratorio. Yo tengo laboratorio y vamos a ver si les podemos sacar más. Es una belleza. Es decir, que a través de la reproducción de laboratorio podemos conservar esas especies que venimos perdiendo. Las especies que están perdiendo. Eso es importantísimo y ese desarrollo lo estamos haciendo con los Odontoglossum. Yo tengo un banco de Odontoglossum crispum, de polinios de Odontoglossum crispum, creado con varias personas para tratar de mejorarlos. Los crispum que sean muy especiales, cruzarlos entre ellos para mejorar. Y hemos tenido unas plantas especialísimas. Yo he logrado mejorar ya unos crispum que eran muy buenos, cruzando uno maravilloso que tengo, que es el número 9. Es una maravilla de forma y se ha cruzado con otros colores y hemos tenido unas cosas espectaculares y han ido saliendo. Y esto es una manera de mejorar la especie por un lado, porque no son híbridos, son especies, son todos de la misma especie. Hacer un mejoramiento morfológico. Hacer un mejoramiento morfológico de las plantas y al hacer el mejoramiento morfológico no solamente si la planta es de mejor calidad, con una planta con mucho más sustancia, va a durar más, va a ser más atractivo, tiene una cantidad de cosas importantes y eso lo estamos haciendo en el laboratorio. Doc, aquí lo interrumpo también, acá lo interrumpo nuevamente, Doc, porque creo que ahí vamos con la pregunta que tenía en mente. ¿Cuál es el género que más le gusta? Yo me considero un especialista en lo que es el complejo Chondrorhyncha, pero es de clima caliente. El complejo Chondrorhyncha son las Buddleyas, las Barcivircelas, las Queferstenias, son 15 exactamente, y yo me considero un especialista en eso. ¿Qué tienen de especial ellas? Y me fascinan las Buddleyas. Tienen un problema y es que hay que resembrarlas mucho. Algunas de ellas hay que resembrarlas prácticamente cada 6 meses, porque la planta se empiezan a dañar las raíces y uno cultiva, no son orquídeas, cultiva raíces. Si las raíces están bien, la planta está bien. Lo más importante en una orquídea es la raíz. Es la raíz, eso no hay duda. Entonces, estamos trabajando mucho en ellas. Pero el que yo creo que es el más importante desde el punto de vista, digamos, comercial, aunque yo no voy a hacer negocio, son los Odontoglossum. Los Odontoglossum de clima frío son la reina del clima frío y el rey de los Odontoglossum es el Odontoglossum crispum. El crispum, que es el Odontoglossum crispum, yo creo que es si yo no me equivoco, es parte del símbolo de la Asociación Bogotana de Orquideología. No, de la capitalina. De la capitalina. Ok, correcto. La capitalina que desafortunadamente desapareció. Cuando desapareció el doctor Peter Bullner, la asociación se estaba acabando desde antes, lentamente se fue acabando por consunción. Muchos de los orquideólogos que estaban en la capitalina están actualmente en la AO, que es la Asociación Bogotana de Orquideología. La otra es la Corporación Capitalina de Orquideología. En Bogotá había 2. Excelente aclaración. Pero en Bogotá fácilmente hace 10 años ellos que no hacen una exposición. Entonces nosotros hacemos todos los años. La pandemia se paró, pero ahí vamos. ¿Cuándo va a ser la próxima exposición? Probablemente en el mes de septiembre. Entonces podemos invitar a todas las personas que nos siguen a esta valiosa exposición. Esta es una exposición muy importante. Hay una gran cantidad de especies que se presentan allá. Es en el Jardín Botánico, se hace siempre en el Jardín Botánico y es verdaderamente espectacular. La mejor exposición en realidad son las mejores en Medellín y Cali. Yo le diría que son las mejores por tamaño. Pero esta, por ejemplo, es una maravilla de exposición. Lo que hay aquí es maravilloso. Tenemos por lo menos 3 géneros de Epidendrum nuevos. Y ya se los mandé al doctor Hacksetter, estamos estudiándolos. Pueden ser nuevos. Están en esta exposición. Bueno. 3 géneros de Epidendrum. Mi estimado doctor, quiero también hacerle otra pregunta. Entonces, como vimos esto y que hemos descubierto acá hasta de pronto un género nuevo, aquí quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted cuál cree o cuál es el objetivo principal de una de estas exposiciones de orquídeas, ya sea la de Medellín, la de Cali, la misma de Bogotá? Voy a decir una cosa que no les va a gustar. Una de las cosas es mejorarle el ego a los orquideólogos. ¿No? Muy bien dicho. Muy bien. Esa es una de las importantes. Yo ya no saco plantas de exposición, todas mis plantas están sembradas en el bosque, no se pueden sacar, entonces yo no salgo a plantas, entonces por eso lo puedo decir.
pero es mejorar el ego y las peloteras que hay entre los egos en la orquidióloga es impresionante. Como cualquier competencia. Como cualquier competencia, ahí estaba una señora que la planta era más grande de ella, que porque a la otra que era más chiquita le habían dado mejor, entonces me pusieron a mí de juez, y les conté por qué. La otra es una planta que ya está más vieja, está acabada la flor, estaba mal marcada, pero eso no importa, con los géneros no importa, con las híbridos sí importa el nombre que le pongan, si está mal marcada no concursa, pero con las otras no me importa. Pero era una planta que ya, aunque era mucho más grande, la una era así, la otra era así, pero resulta que la otra estaba vieja, ya estaba arrugada, con los pétalos torcidos, ya le ha pasado, hace 15 días le pasó su momento. Entonces dije, la señora salió muy contenta con la explicación, y después fui yo, hoy, en eso. Bueno, y además de eso, entonces, se da una entrada al público, y el público puede tener la oportunidad de ver una gran cantidad de especies y de híbridos que a mí personalmente no me gustan mucho, pero tiene una gran cantidad de especies colombianas. Sí, tiene una gran cantidad de especies colombianas que las pueden ir viendo y pueden disfrutar, y eso aficiona a la gente. Muchas personas, después de haber visto esto, compran plantas. En todas las exposiciones hay venta de plantas, entonces compran plantas y se van entusiasmando y van pidiendo cursos y cosas para la orquídea. Entonces yo creo que esa es la parte más importante, es eso, mostrárselo al público para que el público las disfrute y se aficione no solamente a verlas, sino a conservarlas. Entonces podría ser un tercer objetivo. Es importantísimo ponerle niños, porque en este momento todas las exposiciones de orquídea, todas las sociedades de orquidología son de personas mayores de 40, hay muy poquito menor de 40. Nosotros en la AO tenemos unos 6 u 8 muchachos jóvenes muy buenos. En Manizales, por ejemplo, hay un tipo que es un genio, que es Eugenio Restrepo, que es extraordinario en lepantes, tipo con una memoria visual impresionante. Ve una planta, le dicen es fulana, y se la muestran al año y dice es fulana, sin temor a equivocarse. Muy poquita gente tiene ese parte mental para poder aprender eso. Esa memoria gráfica. Yo, por ejemplo, la memoria gráfica es muy buena, yo digo, pero no le puedo decir que es fulana. Pero yo me sé los géneros todos, más o menos con verla, digo está el género, pero por eso es que digo que esa otra puede ser un género nuevo. Pero hay que estudiar, la única manera es descartar, estudiando todo lo que hay escrito, para ver que no haya otra cosa. No, mi estimado doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, el espacio, tanta cordialidad. No, Sergio y Marco, muchas gracias, aquí estamos para servirle y como le digo ya, estamos dedicados a las orquídeas para siempre, entonces hay que seguirle dando. Es muy importante eso. Entonces muchas gracias por todo y espero que en otra ocasión nos podamos ver. Y hay que seguir entusiasmando a las nuevas generaciones. Nos vemos entonces allá en la exposición de Bogotá. Yo soy de Bogotá, entonces creo que no va a poder ir a esa, pero yo sé que la de Bogotá voy a estar allá. Entonces allá esperamos que nos regale otro tiempito para darnos otros tipsitos. Sí, y tener otras preguntas, un espacio de nuevas preguntas. Doctor, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao a todos. Nos vemos.